Gloria a Dios. Tres uno dice así. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas que habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Lo hace por el oír con fe. Es que recibimos al Espíritu Santo. Vamos a orar, hermano, por esta palabra. Te doy gracias, Señor, en esta tarde, Señor. Me pongo en tus manos, Señor, reconociendo, Señor, que yo no traigo nada, que solamente confío, Señor, que tú hablarás conforme a tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Ministra, Señor, estas almas, ministra mi alma, ministra, Señor, este lugar, y que tu palabra sea predicada, Señor, y sea escuchada, Señor, y sea atesorada en nuestros corazones, Padre Santo, y que haga, Señor, por lo cual ha sido enviada, Señor. No me permita que me aparte ni a diestra ni a siniestra, Señor. Yo se lo pido todo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Toma asiento, hermano. Entonces entendemos, pues, por la palabra, que el Espíritu Santo lo recibimos por la fe. Amén. Por la fe es que recibimos al Espíritu Santo, no por las obras de la ley. No recibimos el Espíritu Santo por orar mucho, por leer mucho, por congregar mucho. No. Aquí nos dice claramente que es por la fe. Y la fe entra por el oír la palabra de Dios. Tú al recibir la palabra de Dios estás recibiendo fe. Amén. Está recibiendo fe, por eso es que debemos estar atentos, no descuidarnos. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo fe, porque la fe entra por el oír la palabra de Dios. Amén. Si usted quiere que un niño desde pequeño reciba fe, en vez de ponerle cantitos que no, de alguna manera no ayudan mucho, póngale la Biblia leída, ¿verdad? Que el niño desde pequeño escuche la palabra de Dios ahí en la cuna, ¿verdad? Y como la palabra es espíritu, entra su espíritu. Si usted pone canciones de Cepillín y de todo eso, Topollillo, no, pues ¿qué le va a pasar a ese niño, verdad? Métale ahí la palabra de Dios desde pequeño. Amén. Y ese niño, la palabra va a penetrar a su espíritu. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios, Efesios 1:13. Vemos pues que es por el oír. La fe entra por el oír la palabra de Dios. Pero dice en Efesios 1:13, en él también, ¿en quién? En Cristo, ¿verdad? Vosotros, habiendo ¿qué? Oído la palabra de verdad, que es el evangelio de vuestra salvación. Ahora le pregunto, ¿qué es el evangelio? Las buenas noticias, ¿verdad? Las buenas noticias que estábamos perdidos, que estábamos sin Cristo en el mundo, sin Dios, sin esperanza, y ahora por medio de la fe en Jesucristo, por medio de la fe en el evangelio que hemos creído, dice la palabra de Dios, y habiendo creído en él, fuisteis sellados
con el Espíritu Santo de la promesa. El día que usted y yo creímos al Evangelio, cuando nos lo predicaron y creímos en ese sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en esa cruz, como lo acababa de hablar la hermana, cuando creímos que allí quedaron, allí Dios pagó por todos nuestros pecados y con su sangre, ¿verdad? Con su sangre preciosa nos limpió y nos lavó de todos nuestros pecados. Y dice que allí dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo creíste? Pero muchas veces confundimos, hermano. Pensamos que al pasar aquí una persona y que acepta a Cristo y se conmueve y llora, y ya jamás lo volvemos a ver a la iglesia, sino que solamente vino una vez o dos y se fue, ese no creyó. ¿Por qué? Porque no va a traer frutos nunca. Nunca hubo un nacimiento. No creyó, solamente fue de palabra, fue la emoción. O en el momento creyó, pero no perseveró. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Todo aquel que perseverare será salvo. Amén. Entonces vino, confesó, dijo que sí, pero ya no volvió. Nunca fue salvo. No es que se perdió, siguió perdido. Pero los que permanecen, dice que nosotros somos como el monte de Sión, que no nos movemos, sino que permanecemos para siempre en el Señor. Amén. Porque muchas veces no podemos pasar todo el tiempo en un lugar y sin permanecer en el Señor. Porque aquí vivimos una cosa y allá afuera hacemos otra. Eso no es estar perseverar en el Señor. Amén. Perseverar en el Señor es tratar siempre de hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios. Por los frutos, dice, se conoce el árbol. Amén. Entonces dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Son las arras de nuestra herencia. Fuimos sellados, ahora somos salvos por la gracia de Dios y estamos esperando la herencia, la redención. ¿Cuántos están esperando la redención? Amén. ¿Cuántos ya viven como redimidos de Dios? Debemos ya de vivir, hermanos, como redimidos de Dios. ¿Cuántos lo saben? No esperar a llegar ese día, hermano. Tú ya debes de vivir como lo que eres, como una hija y un hijo de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? No digas no, pues ya cuando venga Cristo allá, entonces, no, hermano, si viene Cristo y vives así, ni siquiera te vas a ir. Debes de vivir, dice la palabra de Dios, todo lo que hagáis de palabras o de hechos, sea para la gloria de Dios. Lo que haces, hermano, glorifica a Dios. Lo que hacemos, perdón, lo que decimos glorifica a Dios. Lo que vivimos le da la gloria a Dios. Lo que pensamos, lo que vemos, le da la gloria a Dios. Solamente Dios lo sabe y yo también y usted también. Pero dice el Señor que Él no puede ser burlado, ¿verdad? Él no puede ser burlado, hermano. Entonces, tu vida, hermano, cada día se tiene que parecer más a la vida que el Señor quiere. Dice que Él es el que debemos de imitar. Amén. A Él, no al mundo. Muchas veces estamos aquí en el mundo y imitamos más al mundo que a Jesús. ¿Sí o no? Nos comportamos más como el mundo que como Jesús. Antes de reaccionar deberíamos de decir a un problema o a una situación, preguntar a nosotros, ¿qué dirías tú, Jesús? ¿Qué piensas tú, Jesús? ¿Verdad? Pero muchas veces nuestros impulsos nos ganan y no estamos dándole la gloria a Dios y mucho menos poniendo en cuenta a Dios. Por eso es que muchas veces estamos en la iglesia, pero seguimos igual.
no hay mucho fruto. Y no porque no se nos haya predicado la palabra se nos ha predicado mucho, ¿sí o no? ¿Cuántos sermones ha escuchado? Voy a decirle al hermano Víctor porque él se aguanta. ¿Cuántos sermones ha escuchado, hermano Víctor? Así nomás un tanto, infinidad, ¿verdad? ¿Y cómo ha visto? ¿Si le ha ayudado o le falta mucho? ¿Cómo se siente? ¿Ah, que sí? Hay veces que nos predica la palabra y decimos, esa palabra ya me la sé, ya sé de qué trata. La cosa es de que no es que sepas, ya la estás viviendo, ya la estás viviendo. Ah, no, pues por eso otra vez se vuelve a repetir la misma palabra, porque no se nos pega nada, ¿verdad? Somos como el temblor, nada se nos pega. Y dice la palabra de Dios, aleluya, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Por eso ahora nosotros, hermano, ahora que nosotros verdaderamente tenemos al Espíritu Santo, es que somos hijos de Dios. Amén. Porque si usted no tiene al Espíritu Santo, o yo no tengo al Espíritu Santo, no somos de Él. Por eso, hermano, en esta palabra, hermano, tenemos que examinarnos. Tenemos que examinarnos porque no podemos estar diciendo, hoy me siento salvo y mañana perdido. ¿Se imagina una vida así? Ay, hoy siento que el Espíritu Santo sí está en mí, pero mañana siento que ya no lo tengo. Dice que el Espíritu Santo estará con nosotros para siempre. No estará por un tiempo. La cosa es que realmente seamos lo que decimos ser. Amén. Que no nos engañemos. Romanos 8, gloria a Dios. Mira lo que dice Romanos 8. No se canse de alabar a Dios, hermano. Dios es bueno. Dios es muy bueno con nosotros. Él no nos paga conforme merecemos. Él nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Porque Él no quiere, hermano, que nadie se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Por eso vamos a leer Romanos 8:1. Dice la palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para ti. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero ahí no termina. Ahí no termina, porque luego dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí es donde termina. Muchas veces le cortamos a los versículos porque no nos conviene, pero tenemos que oír todo el consejo, toda la palabra de Dios. Dice, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¿Sabe usted que todo lo que le hicieron ahí a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Todo lo que le hicieron a Él, lo merecíamos nosotros? Porque la paga del pecado es la muerte. Nosotros éramos los que deberíamos de estar en esa cruz. Éramos los que deberíamos de recibir esos latigazos. Éramos los que deberíamos recibir esos clavos, esa corona de espinas, esa lanza en el costado, nosotros. Pero dice que Él pagó por nuestros pecados. Él pagó el precio, hermano, que tú y yo teníamos que pagar.
Por eso, hermano, cuando estemos aquí, donde quiera que estemos, siempre alabemos a Dios. No nos cansemos. ¿Quién da un hijo, hermano, para que lo sacrifiquen por uno, por dos o por tres? Nadie da un hijo. O aquí de las madres que están aquí, ¿quién puede decir, yo doy a mi hijo para que se salven dos? Ninguno, ¿verdad que no? Ninguno. Y sin embargo, Jesucristo le dijo al Padre, le dijo, Padre, es necesario que pase esta copa. Es necesario. ¿Y qué le dijo? Sí, es necesario. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Es necesario. Y dice que toda la furia, toda la ira de Dios el Padre cayó sobre Jesús por causa de nosotros. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Muchas veces, hermanos, si nos ponemos a pensar, no somos muy bien agradecidos. Ay, le damos a Dios lo que nos sobra. Le damos a Dios lo que ya no queremos, el mínimo del tiempo, el mínimo de la alabanza. Nos aburre su palabra. Pero el día que viene el Señor, hermano, dice que todo ojo lo verá. Dice que sonará las trompetas, los ángeles, ¿verdad? Y Él descenderá las nubes, hermano. Él viene, hermano. ¿Cuánto lo creen? Créalo. Vivamos como que Él viene, porque muchas veces lo creemos que viene, pero nuestros hechos dicen, no viene. Solamente es un cuento. Y la Biblia, hermano, habla acerca de su venida. Habla acerca de los tiempos, que los tiempos ahora, hermanos, son malos. ¿Cuántos lo saben? ¿Son malos los tiempos, sí o no? La maldad está cada vez peor. Las leyes que están aprobando los senadores, diputados, gobernadores, están yendo totalmente, muchas de ellas, en contra de la palabra de Dios. Están dejando a Dios, y cuando tú dejas a Dios, o cuando un país, un pueblo, una iglesia, una casa deja a Dios, hermano, ya no hay esperanza. Ya no hay esperanza. Por eso, hermano, no dejemos a Dios por nada ni por nadie. Si tu mamá no quiere, gloria a Dios, tú sigue. Si tu esposo o tu esposa no quiere, si tus hijos o tus hijas no quieren, tú sigue a Cristo, porque Él es el que te va a dar la corona, Él es el que te va a dar la salvación, y solamente en Él hay vida eterna. Pero una vida como esta, hermano, una vida pasajera, una vida que es como la neblina, que está por un tiempo, una vida eterna, con Cristo Jesús, donde ya no habrá más llanto ni dolor. Ahorita, ¿qué te causa dolor? Tus hijos, tus nietos, la droga que debes, las articulaciones, rodillas. ¿Qué te causa dolor? Que ya no ves bien, ¿verdad? ¿Qué te causa dolor? La muerte de un ser querido. Dice que allí ya no habrá más llanto ni más dolor. Pero les digo una otra cosa, que mientras estemos aquí vamos a tener aflicciones. Y es necesario para que nuestra fe crezca y para que cada día nos parezcamos más a aquel que nos formó. Ese es el propósito, hermano. Cada día usted y yo nos parezcamos más a Jesús. Que actuemos cada vez más a Jesús. No es venir y aprender y ser los mejores en la Biblia, no, hermano. Que cada día, hermano, aunque escuches solamente una palabra, la vivas, y esa palabra te lleve a la santificación y a vivir realmente como Dios quiere que vivas. El propósito de Dios, hermano, es nuestra santificación. Ese es el propósito. Lo demás, hermano, se va dando si Dios lo quiere. Pero sin santidad, hermano, nadie verá al Señor.
Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿En qué piensas? ¿En los deseos de aquí? ¿En las riquezas, en la vanagloria? ¿En tener el mejor carro, mejor casa? ¿En qué piensas? ¿O en las cosas de arriba? Allá donde el ladrón no hurta. ¿En qué piensas? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando tú vives en el Espíritu Santo, cuando tú vives agradando a Dios, no me van a dejar mentir, ¿a poco no tienes paz? No digo que no tienes problemas, no te estoy diciendo eso, pero hay paz. Que esto se salió de control, pero tú dices, a Dios no se le salió de control. Y llega esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. ¿Sí o no? Cuando vives en el Espíritu, te gusta el culto, te gusta venir a alabar a Dios, te gusta servirle, te gusta hablarles a las personas de Cristo, te levantas a orar, te pones a leer la Biblia, quieres dar testimonio a todo el mundo, pero cuando vives en la carne, el culto se te hace aburrido, no te gusta la alabanza, no te llenas con nada, todo lo ves como nada, ¿verdad? Y solamente piensas en las cosas terrenales. Por eso debemos de preguntarnos, ¿estamos viviendo en el Espíritu? Porque si andamos viviendo en la carne, hermano, no vamos a agradar a Dios. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no viváis según la carne, sino según el Espíritu. Y aquí dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos, Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, ¿cuántos hermanos hay aquí? Hay nomás 3. Así que, hermanos, deudores somos a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Sabes quién te trajo el día de hoy aquí al culto? Tú vas a decir, no, pues me trajo mi mamá, me trajo mi novio, mi novia, me trajo mi vecino. No, te trajo el Espíritu Santo, te convenció. Vamos a alabar a Dios. Amén. Porque la carne hubiera dicho, no, ¿qué vas a ir ahora, hombre? Ahora ni van a ir. A lo mejor ahora, no, y lo va a predicar el hermano Beto ni sabe, no, mejor ahora no vayas. Ahora no vayas, quédate, mira, al cabo, un día más que vayas, no, ni por un día que no vayas no te vas a volver menos santo. Eso es lo que dice tu carne, porque a la carne no le gusta lo del Espíritu. Pero, sin embargo, gracias a Dios, hermano, el Espíritu Santo nos dio, el Espíritu Santo nos convenció, y Él, hermano, fue el que nos, de alguna manera, oró para que estemos aquí.
y para que recibiésemos esta palabra de parte de Dios. Amén. Así que si somos guiados por el Espíritu Santo, somos hijos de Dios. Y usted, hermano, claramente es hija, hijo de Dios, con sus fallas, con sus debilidades, con sus tropiezos, pero usted es una hija y un hijo de Dios. ¿Cuánto lo cree? Usted tiene el Espíritu Santo, hermano. Por eso cuando venga Dios, usted no diga, hoy no sentí a Dios. Si Dios mora en usted, no se trata de sentimientos, se trata de lo que Dios dice. Dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Si Él lo prometió, hermano, está Dios en usted, el Espíritu. ¿Cuánto lo cree? Ay, hoy no sentí. No, hermano, si así fuera por nuestros sentimientos, ay, hoy no siento ir a la iglesia de Dios. Ay, hoy no siento ir a trabajar. No, hermano, hay que creerle a Dios. Si Dios ha enviado su Espíritu y su Espíritu está en nosotros, Dios está en nosotros. Y dice la palabra de Dios que Él habita en medio de la alabanza. Cuando usted viene y le canta a Dios y estamos aquí alabando a Dios, dice que Él habita en medios. Pero yo no lo veo, yo no lo siento, pero lo dice la palabra de Dios. Porque muchas veces nos vamos a levantar a orar sin sentir nada, como si echáramos las palabras al viento. ¿Cuántos les ha pasado eso? Que están orando y no sienten nada. Y dice, hoy no sientí a Dios, pero Dios ahí estuvo. Dios ahí estuvo. ¿Qué estamos diciendo? Dios está en todo lugar, pero solamente se manifiesta donde se le busca, donde se le alaba, donde se le obedece, donde se le da la gloria a Dios. ¿Verdad? Hoy voy a leer, pero no sé si Dios me hable. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, si usted lee la Biblia, Dios le está hablando. ¿Cuánto lo creen? Pero muchas veces nos confundimos, por eso vivimos tristes y ya decimos, ya no voy a orar, ya no voy a ir a la iglesia porque yo allí no siento nada. Pero yo les he puesto un ejemplo. En vez llegamos a la iglesia como los carritos que van apuchando a la gasolinera, ya puros puchones, hermano. Venimos completamente vacíos de Dios y queremos que aquí en un ratito nos llenen. No, a Dios se le busca aquí y se le busca allá también. ¿Sí o no? Viene aquí a que lo resucitemos como Lázaro. Y en veces, hermano, no se puede. No porque Dios no quiera, pero creo que nosotros debemos de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Qué decía el salmista? De mañana te buscaré, de mañana me presentaré delante de ti. ¿Cuántos se levantan temprano? Pero orar, ¿verdad? Porque mucha gente se levanta temprano, pero hacer las labores de la casa, hacer esto, hacer lo otro, pero cuando se levantan temprano a tener comunión con Dios, que es lo primero que deberíamos de hacer. Y luego le digo deberíamos hacer porque a veces no lo hacemos y me cuento yo. Salemos tan a la carrera que decimos a Dios, ahí súbete, ahí me alcanzas, ¿verdad? Ahí me alcanzas en el camino. No, hermanos, si verdaderamente Dios es nuestro Creador, es nuestro Señor, debemos de buscarle mientras pueda ser hallado. Y amarle, hermano, en tanto que esté cercano. Dios no está lejos, Dios está cerca. Están más cerca de lo que tú te imaginas. Dios nos ha librado de muchas cosas. Dios nos ha guardado de muchos males, ¿sí o no? De bastantes, hermano. Dios nos ha guardado y en veces no lo vemos, no lo reconocemos. A la iglesia, hermano, se viene con ganas y también sin ganas. Porque hay veces que no hay ganas, pero debemos de esforzarnos. Dice la palabra de Dios, no dejarlos de congregar como algunos tienen por costumbre. Sí dice así la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, decía una vez un muchacho, mamá,
hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, ¿me puedo quedar? Dice, no tengo ganas, dice, pues ahora vas sin ganas, hijo, pero vas. A lo mejor ahora lo toma con más aprecio Dios, dice, porque con ganas todos van, pero sin ganas no va cualquiera. Así que te vas. De esas mamás directas, hermano, que realmente, hermano, esas mujeres son las que hacen falta. Porque muchas veces en vez el niño dice, mamá, ahora no voy, pues yo tampoco, hijo, vete. Y ahí ya están los dos, hermano. Pero cuando la mamá o el papá dicen, nos vamos a alabar a Dios, pues nos vamos. Recuerdo una ocasión, hermano, que yo andaba un poco mal y le dije a mi esposa, ahora yo no voy. Yo estaba enojado con Dios, estaba enojado con Dios, hermano, y Dios qué preocupado estaba, ¿verdad? Porque yo estaba enojado con Él. Yo creo ni dormía Dios. Ay, está enojado Beto, yo estoy bien triste. Porque muchas veces uno se cree así, hermano. Pero Dios es Dios conmigo y sin mí es Dios, ¿verdad? Y dijo mi esposa, ¿no vas? Pues yo sí voy. Vámonos, niños. Y dije, ¿me van a dejar? Pues sí, hermano, llevan para afuera. Y se regresa su abuelito, estaba chiquito. Dice, papá, pero con una voz así de niño, ¿verdad? No vas a ir a la iglesia. Yo creo que Dios usó a ese niño. No, me quebró. Dije, ahí voy. Y cuando llego aquí a la iglesia, hermano, que era esto, no sé si aquí o allá, yo estaba herido, hermano, yo estaba enojado, pues ese día Dios me sanó. Ese día Dios me libertó y dije, solamente hay una cosa, Dios manda, hermano. Y si Dios manda solamente a nosotros, ¿sabe qué nos toca? Rendirnos a Él. Yo me rindo, Señor. Obra en mí. Y va a ver que cuando usted se rinde a Dios, Dios hace cosas maravillosas. Cuando usted está luchando por un pecado y que le hace por un lado y que le hace por otro y no puede, le digo una cosa, no va a poder. Ríndase a Dios. Y Dios sí puede en usted. Pero muchas veces nosotros queremos cambiar al niño, queremos cambiar a la niña, al esposo, a la esposa, a los hijos. Y no, nosotros no cambiamos a nadie. El que cambia es el Señor. Yo quisiera que mis hijos fueran así, 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 así. Y estamos duros y les damos bibliazos y les damos de todo y los hijos igual. Pero cuando Dios trata en esos hijos, los quebranta. Dice que Él pega como un martillo a la piedra hasta que la desbarata. Así que tú sigue adelante, hermano o hermana, confiando que Dios va a cumplir el propósito en cada uno. Si tus hijos son para Dios, Dios va a tratar en tus hijos. Si tu esposo es para Dios, Dios va a tratar en tu esposo. Si tu esposa es para Dios, Dios va a tratar en tu esposo. Tú sigue alabando a Dios y confiando que ellos ya están aquí también por la fe en Cristo Jesús. Nunca digas, ya mis hijos son del enemigo, el Señor reprenda al diablo. Mientras haya vida, hay esperanza. ¿Qué debes de hacer? ¿Qué debo de hacer? Agarrar al esposo, a la esposa, a los hijos a bibliazos. Dobla rodilla, doblemos rodilla. Y vas a ver que Dios es grande. Elías oró y no llovió. Volvió a orar y llovió. Y Elías dice que era un hombre semejante a nosotros, con nuestros defectos, con nuestras fallas. Sin embargo, oró a Dios. Muchas veces decimos, la oración tiene poder. No, el que tiene poder es el Dios Todopoderoso. Pero oramos al que tiene poder. Amén. Ora a Dios. Y cuando menos acuerdes, vas a ver las cosas diferentes. Pero muchas veces cargamos con tanto pesado, tanto peso, y debemos despojarnos de ese peso, confiar más en Dios. Tú no puedes cambiar a nadie, yo tampoco. En veces dicen las personas, es que tú no puedes cambiar a nadie, le dije, pues ya quisiera cambiar yo y no puedo, pero Dios sí puede. ¿Cuánto lo creen? Dios sí puede, hermano.
Dios, para Él no hay nada imposible. Nosotros somos limitados y muchas veces vamos a ver que las cosas cada vez están peor. Que nuestro esposo, nuestros hijos, nuestras esposas están más lejos, pero Dios está obrando aunque no lo veamos. Y cuando menos acuerdes, Dios va a hacer la obra. ¿Cuánto lo creen? Créale a Dios, hermano. Créale a la palabra de Dios. Porque si no, hermano, estamos perdidos. Ahora vamos a ver el propósito. Estamos hablando que si el Espíritu Santo se recibe por las obras o por guardar la ley. Pero vamos a Gálatas 3:19. Así es, hermano. Yo le puedo decir que yo soy, hermano, lo que soy, primeramente por Dios, pero enseguida por aquella mujer. Porque realmente es una ayuda idónea. Realmente es una mujer que me ha dado mucha fuerza y pues yo le agradezco a Dios por esa bendición. Gálatas 3:19. Vamos a ver el propósito de la ley. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues añadido a causa de las transgresiones, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente en quien fue hecho la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no es el de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? No, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Amén. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia, ¿verdad? Y nosotros también el día que creímos a Jesucristo, Dios nos justificó. Y ahora que nos presentemos al Padre, ya no va a haber aquel o aquella cargada de pecados, va a haber a su Hijo. Su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Amén. Aleluya. Gálatas 4:17 dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartar de nosotros para que vosotros tengáis celo de ellos. Gloria a Dios. Creo que no era la cita. Gloria a Dios. No, es el 4:7. Así que ya no eres esclavo. Ya no eres esclavo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses.
Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales queréis volver a esclavizar? Gloria a Dios. Dios nos ha hecho libres. Dice la palabra de Dios que donde está el Espíritu Santo, ahí hay libertad. Pero solamente que no usemos esa libertad a modo de libertinaje. ¿Ven? Gálatas 5:1. Estar pues firmes en libertad, con que Cristo nos hizo libres y no estáis otra vez al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, de Cristo os desligastes. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Dice, vosotros corréis bien, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Pregunta Pablo a los Gálatas. Esta persuasión no procede de aquel que os llama, un poco de levadura leuda toda la masa. Gloria a Dios. Dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta palabra se cumple. ¿En qué? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Ven? Entonces, vuelvo a preguntar, ¿cuántos tienen al Espíritu Santo? ¿Cuántos escucharon el Evangelio? ¿Cuántos recibieron al Señor? Ahora, ¿cuántos están viviendo como si realmente tuvieran el Espíritu Santo? ¿Cuántos están viviendo de acuerdo al Espíritu Santo? ¿Verdad? Porque es necesario, hermano. Es necesario vivir, ¿verdad? En el Espíritu, haciendo las obras del Espíritu. Porque si verdad somos hijos de Dios. No que no tengas fallas, no que no tengas fallas, no que no pequemos. ¿Cuántos de aquí todavía pecan? ¿Usted ya no peca? Todos, ¿verdad que sí? Todos le fallamos a Dios. Pero dice la palabra de Dios que si alguno pecare, abogado tenemos para con Jesucristo el justo. Y Él es fiel y Él nos perdona. Pero también dice la palabra de Dios que todo aquel que practica el pecado es del diablo. Entonces, tenemos que ver nuestras vidas, tenemos que ver nuestro caminar con Dios y realmente hacernos esa pregunta.
Estoy viviendo en el Espíritu. Verdaderamente tengo al Espíritu Santo orando en mí, porque si no, no soy hija, hijo de Dios. Y esa pregunta nos la debemos de hacer. Como le digo, no es que no vayamos a fallar, estamos en un cuerpo, estamos en una carne, pero que no practiquemos el pecado. Amén. Que no lo practiquemos porque dice la palabra de Dios, el que practica el pecado es del diablo. Entonces, esta es la palabra de Dios y espero que se lleve algo en su corazón y que realmente, hermano, cada día nos parezcamos más a Jesús. Que cada día, hermano, las personas digan, ese o esa es diferente. Noto que esa persona se comporta diferente, reacciona diferente. Es más, se parece mucho como a Jesús. Pero ¿qué dicen las personas de ti, tus vecinos, tu familia? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, hermano? En una ocasión, ya terminé, hermano, nada más le quiero dar esta historia que yo escuché. Dicen que un predicador fue a una isla, a un lugar donde no había civilización, y llegó y les quiso hablar de Jesús. Miren, Jesús es bueno, Jesús es amoroso, miren, Jesús es así, Jesús es asá. Y los niños que estaban allí escuchando, ¿saben qué dijeron? Jesús ya vino aquí con nosotros. ¿Cómo? Jesús ya estuvo con nosotros, Él ya vino hace unos días, aquí estuvo. No puede ser, sí, aquí estuvo. Y si era todo lo que usted dice que era. Pues él después investigó a ver qué había pasado y es que un pastor, hermano, había ido antes que él y mostró a Jesús con su vida. Por eso ellos decían, ya vino Jesús. ¿Qué dice la gente de ti? ¿Qué dice la gente de ti? ¿Ven a Jesús o todavía te miran a ti? ¿Verdad? ¿Qué miran? ¿Qué es lo que perciben? ¿Eres perdonador? ¿Eres realmente como Dios dice que seamos? ¿O todavía nos falta? Yo creo que todavía nos falta, ¿no? Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí porque Dios no se equivoca. Por eso Dios sigue hablando y nos sigue exhortando. Y lo más principal, nos sigue amando con amor eterno. Vamos a ponernos de pie, hermano. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por esta palabra que nos has dado el día de hoy, Señor. Yo sé que has sido tú, porque he dicho lo que dice tu palabra, Señor. Yo te pido que esa palabra no retroceda vacía, sino que cumpla el propósito por el cual ha sido enviada. Yo te pido, Señor, que obres en cada uno de nosotros y que tu palabra nos corrija, nos guíe, nos exhorte las veces que sean necesarias, Señor, porque necesitamos de ti, Señor. Necesitamos que tú día con día nos disciplines, pero que también, Señor, que tu amor, Señor, siempre, siempre, Padre, esté con nosotros, Señor. Te damos gracias por esta palabra, Señor. Y yo he dado a los corazones, pero que yo le he dado a los oídos, pero que tú la bajes a los corazones, Señor. Ahora, Señor, despídenos de este lugar, mano de tu presencia. Llévanos a cada uno con bien a nuestro destino, Señor. Que seas tú glorificándote en nuestras vidas. Que seas tú tratando, Señor, con nosotros día con día, Señor. Y que cada día nos parezcamos más y más a ti, Señor. Te doy gracias por cada uno de los hermanos y hermanas que estuvieron aquí. Bendíceles, Señor. Guárdales en todo, Señor. Te lo pido, te lo ruego, Señor, en esta hora, Padre. Despídenos de este lugar en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Dios los bendiga.